Perdón, perdón. Ay, Dios. ¿Cómo están mis hermanos? Buen momento me agarró el ataque a mi garganta, pero ahorita nos recuperamos. Hoy tenemos un tecito de manzanilla porque andamos malitos de la pancita. Me llegó Marcela Valencia, la primera que llega. Bienvenida, Marce. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto verte conectada. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz. Ofrecerte a ti mi vida. En santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz. Ofrecerte a ti mi vida. En santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy, sí, Señor Jesús, toda la gloria, la honra y honor. Sí, Señor. Queremos levantar nuestras manos, nuestra voz. Queremos ofrecernos como una ofrenda de incienso, Señor, en adoración, que te agrade nuestro canto, que te agrade nuestra voz, que te agrade nuestra actitud, Señor, nuestra reverencia, nuestro honor que te damos, que te agrades de nuestra adoración, Señor.
Te amamos, Señor, de verdad te amamos. Confiamos plenamente en ti, Señor. En ti reposa toda nuestra confianza porque sabemos que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Amén. Bendiciones a todos los que están conectados. Veo también a Eunice, a Carmen. Veo. ¿A quién más ves tu esposa mía? A ver. ¿Qué toca leer? A Sara Noemí. Veo a Pati Centeno, Elizabeth Rubio, Jessica. Jessie no fueron el domingo. No se vale ventanear, dice mi esposa. Presente, dice Jessie. Ok, una bendición. Qué gusto verlos conectados. Y con esta... ¿Cómo te sientes? ¿Ya te sientes mejor? Preguntan que cómo me siento. Fíjense que ya amanecí un poquito mejor. Andaba un poquito indispuesto del estómago desde el sábado. El domingo no saben qué difícil se me hizo predicar. De verdad yo sentía que no aguantaba. Me sentía bien débil, me sentía bien mal. Porque como que no sé, ni me enfermaba, ni estaba sano, ni enfermo como a la mitad, y como que eso me hacía sentir muy, muy incómodo. Me dormí todo el domingo, descansé el día de ayer un poquito en la tarde, como que he andado entre que trabajo, en poquito trabajo, no trabajo, descanso. Hoy me levanté muy, muy bien, por eso tenemos un tacito de manzanilla para la pancita. Pero muy, muy bien, gracias a Dios. Marianita también, la veo a Marianita. Dice buenos días a Eunice, buenos días familia. A mi Nesquita hermosa, que aquí la tengo enfrente. ¿Qué tal? Hoy leemos 16 y 17. Fíjense que, no sé si leyeron ayer que Pablo y Bernabé se enojaron, se pelearon ayer también. También los apóstoles se peleaban y también se enojaban. Andrés, ya llegó Andrés. O no sé si ya había llegado y no lo había visto. Pero, ¿te imaginas a Pablo y a Bernabé enojados? Pues se pelearon. Y se pelearon, dice que pelearon fuertes, discutieron acalorados. Pues no se agarraron a golpes, yo creo, pero sí discutieron y salieron mal. Porque Bernabé se quería llevar a Marcos en el segundo viaje misionero. Pero Pablo no se lo quería llevar, porque Marcos en el primer viaje misionero se regresó, no aguantó, pues es que era pesado, yo creo que estaba muy complicado el viaje misionero, pues no sé cómo dormían, no sé cómo comían, se la pasaban un poquito difícil, entonces no aguantó Marcos y se regresó. En el segundo viaje misionero, Bernabé se quería llevar a Marcos porque era su sobrino. Entonces, como si yo me quisiera llevar a Isaí. Pero te dijeran que no. Pero me dijeron que no, porque pues no aguantó y luego ya ven cómo era. Eres medio vaguito. Y entonces Pablo se enoja con Bernabé y le dice, no, pues ¿sabes qué? Pues tú vete con tu Marcos por tu lado y yo me voy a llevar a Silas. Y se lleva a Silas en el segundo viaje misionero. Y dice que llegó a Derbe y a Listra, donde encontró un creyente llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente y de padre griego. Y Timoteo llegó a ser una persona muy, muy importante en la vida de Pablo. Llegó a ser su discípulo muy, muy cercano, donde yo me imagino que Timoteo era una esponjita que todo absorbía, que todo aprendía. ¿Sabes? Así hay personas, así hay cristianos con los que me he topado a lo largo de toda mi vida, que ya a esas alturas de mi vida ya es mucho, que absorben, salud, esposa mía, que absorben, que aprenden, que toman, que siempre están con ese deseo de crecer, de aprender.
Mi esposa es así, ¿saben? Él es una Timotea, siempre ha querido aprender mucho y Dios le ha enseñado muchas cosas. Y dice... Y estaba jovencito Timoteo, tendría entre 16 y 20 años cuando... Estaba jovencito, mi esposa, que es una investigadora nata, dice que tenía entre 16 y ¿qué? 20 años. Y 20 años. O sea, estaba jovencito, pero él por eso quiso, o sea, estuvo pegado como chicle con Pablo, aprendiendo de él. Y dice, fíjense que muy sabio Pablo, quiso que Timoteo lo acompañara, pero antes lo hizo circuncidar para que no se ofendieran los judíos que vivían en aquellos lugares. Aquí hay un dilema interesante en el que Pablo se inclina hacia circuncidar a Timoteo, aunque Pablo no creía que la circuncisión era necesaria para poder agradar a Dios, pero sí no quería causar un conflicto. No quería causar un conflicto con los judíos que eran muy tradicionales y que entraban a la sinagoga comúnmente para predicar el evangelio. Lo primero que llegaban cuando llegaban a un lugar era llegar a la sinagoga. Y Pablo no quería ofender. Esa fue la razón por la que Pablo hizo circuncidar a Timoteo, porque no quería ofender. Un hijo de una mujer judía era considerado judío, pero no sabemos por qué razones no circuncidaron a Timoteo. Su papá era griego, no sabemos si su papá no quiso o qué problemas hubo, porque la abuela de Timoteo se llamaba Eunice, mira, igual que tú, Eunice. La abuela de Timoteo se llamaba Eunice y era una mujer piadosa, muy acercada a Dios, muy creyente. Y entonces parece ser que, o sea, la abuela Eunice educó muy bien a la mamá de Timoteo, y la mamá de Timoteo yo creo que educó muy bien a Timoteo, pero no sabemos por qué no estaba circuncidado. Y para poder entrar a la sinagoga, los judíos iban a querer que Timoteo estuviera circuncidado. Y no era así como que, pues lo iban a checar, a ver, cada que entrara a la sinagoga, a ver, ¿estás circuncidado? No, pero yo creo que de alguna forma se daban cuenta o se conocía o se sabía si estaba. Y Pablo muy sabiamente, con astucia, fíjense, esto es importante, no se puso a provocar a los tradicionales, porque a veces agarramos esa idea y agarramos eso y parece que les picamos la cresta a los tradicionales y lo hacemos más a propósito, el hecho de decir no comulgo con tus ideas, no estoy de acuerdo, yo estoy en contra. Entonces más picamos la cresta de los tradicionales y provocamos. Y Pablo no quiso provocar a los tradicionales, a los judíos tradicionales, para no ofenderlos. Dice, está bien, o sea, no pasa nada, no, todo está bien. Entonces Pablo sabiamente hace circuncidar. Y vemos cómo dice que en 2 ocasiones Dios, el Espíritu Santo y el Espíritu de Jesús, dice que es lo mismo, pero es una forma de decirlo, dice que no les permitió, versículo 6, como el Espíritu Santo no les permitió anunciar el mensaje en la provincia de Asia, atravesaron la región de Frigia y Galacia y llegaron a la frontera de Misia, y de allí pensaban entrar en la región de Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió, así que pasando de largo por Misia, bajaron al puerto de Troade. Allí Pablo tuvo de noche una visión, vio un hombre de la región de Macedonia que puesto de pie le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. En cuanto Pablo tuvo esa visión, preparamos el viaje. Aquí es donde Lucas entra, como que aquí fue cuando los comenzó a acompañar, porque empieza a hablar en primera persona y dice, preparamos, o sea, ya él estaba dentro de la historia.
preparamos el viaje a Macedonia, seguros de que Dios nos estaba llamando para anunciar allí la buena noticia. ¿Cómo fue que el Espíritu Santo se los impidió? Más adelante vamos a notar que en alguno de los viajes, en alguno de los momentos, dice que Satanás lo estorbó. Pero acá dice que el Espíritu Santo no se los permitió. ¿Ese en qué capítulo está? Estoy en el capítulo 16, estoy leyendo el versículo 6, leí del 6 al 10. ¿Cómo es que el Espíritu Santo no se los permitió? No dice aquí qué fue lo que pasó. Lo que yo puedo pensar y yo puedo de alguna manera imaginar es que el Espíritu Santo le habló a Pablo. Porque, ¿sabes? Cuando somos entendidos, no necesitamos un zape, no necesitamos un aventón, no necesitamos que ocurra algo para saber que Dios no quiere algo. El Señor te habla, el Señor te instruye, debemos de ser sensibles. Y cuando algo sientes que no viene de parte de Dios, debemos de ser sensibles porque Dios no puede bendecir aquello que proviene de la carne o aquello que proviene de los sentimientos o aquello que proviene de la mente. Esto yo lo tengo súper clarísimo, que si yo me aventuro a una misión, a ir a algo, y yo siento que no viene de parte de Dios, yo no lo voy a hacer. Yo no puedo saber o entender si lo que otra persona está haciendo viene de parte de Dios o no. Yo no lo puedo saber, no lo puedo entender, porque Dios habla en forma personal. Pero Pablo lo sintió en su corazón, dice, yo quiero ir a predicar a la provincia de Asia, quiero ir a predicar a Misia, quiero ir a predicar a Bitinia, quiero ir a predicar a estos lugares, y como que el Espíritu Santo le dijo, por ahí no, chaparrito, yo te voy a enseñar por dónde. Y le muestran un sueño, y Pablo en el sueño le entiende que un hombre de Macedonia, entonces se va para allá, porque eso es algo bien importante, porque somos colaboradores de Dios. Ajá. Porque somos colaboradores de Dios. O sea, no somos viejos locos que andamos haciendo lo que se nos pega la gana. El domingo te voy a dar un anticipo. El domingo quiero compartir de la soberanía de Dios. Dios es soberano, es el que trae la batuta, es el que lleva el proyecto, es el que sabe cómo está toda el teje y maneje, es el que trae los planos estructurales, es el que trae el render, es el que trae la forma, si lo vemos como un gran muralista, que es el que trae el diseño aquí en su cabeza, sabe lo que va a pintar en ese gran mural. Nosotros somos colaboradores. No puedes de metiche ponerte a pintar y hacer lo que tú quieras. Porque Él trae el diseño, Él trae, no es que tu iniciativa. Y dices, ay, aquí le voy a poner negro. Y el Señor dice, alto. Ahí no va negro, ahí va blanco. Y ahí todavía no. Ahí no te vayas para allá. Fue lo que le dijo Dios a Pablo. Quiero que te vayas para Macedonia. Allá en Macedonia es donde yo tengo un proyecto. Y llegó a Filipo, y allí en Filipo es donde lo meten a la cárcel. Es el texto que tan conocido es, que los metieron al calabozo de más adentro y que los ataron los pies en el cepo. Una celda oscura, un lugar húmedo, oscuro, como eran los lugares donde llevaban a la gente presa, y les ponían unos palos en los pies para que no se movieran. Y ahí fue donde ocurrió ese gran hecho que tanto predicamos y tanto hacemos, que a veces no hemos entendido correctamente. Que Pablo y Silas comenzaron a cantar y los presos los oían.
en esa historia tan profunda. A veces le damos, lo devaluamos esa historia. A veces le quitamos el peso que tiene y lo hacemos tan frívolo, tan, ¿cómo se dice esa palabra? Que tan vano, ay no. Tan normal, tan frívolo. Frívolo es la palabra que buscaba. Algo tan frívolo, porque queremos que Dios haga nuestra voluntad porque canta un canto. O sea, porque canta un canto, queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. Y recuerda que es el muralista, y ya porque canto un canto, voy a pintar de verde aquí, porque canté. Porque canté, y como lo canté y lo decreté y lo hablé, aquí va de verde. Y Dios dice, no, hijo, ahí no va de verde. Ahí va de tal color, porque eso es algo. Y estamos pidiéndole a Dios pintura verde, y oramos y decretamos, y dice Dios, no te voy a dar pintura verde, hijo, porque ahí no va verde, porque ahí va morado. Pero ya oré, ya lo decreté, en el nombre de Jesús, yo creo que tengo pintura verde, y como canto voy a cantar. Entonces, de esa manera, Dios está obligado a hacerme caso, porque ya canté, y ya lo decreté, y ya oré. Y Dios dice, no, hijo, así no es. O sea, así no es. ¿Por qué Dios obró un milagro ahí tan fuerte? Porque Dios quería salvar a esa familia de ese celador. Si te fijas, cuando Dios libera a Pedro, lo saca y se lo lleva a la calle y le dice, vente, vámonos porque te van a matar. En este caso, cuando Pablo y Silas cantan, las cadenas se rompen, las puertas se abren, pero Pablo no se sale. Pablo no se sale, ni Silas tampoco. Ahí se quedan. Y no podemos entender de otra forma cómo Pablo y Silas no se salen y ahí se quedan, sino que Dios tenía un plan y ellos fueron sensibles y escucharon, porque recuerda, somos colaboradores de Dios. No hacemos nuestra voluntad, no es que te pones a atar y a desatar, a decretar y a no decretar, y que te pones a decir y hacer, y estas cadenas se rompen en el nombre de Jesús, y yo soy libre y me salgo corriendo. Yo creo que Dios le dijo a Pablo, ay, quédate tranquilito. Ay, quédate tranquilito. Se soltó el cepo, se soltaron las cadenas, se abrieron las puertas, y cuando el celador vio que estaban las puertas abiertas, y dijo, no, ya se me escaparon. ¿Y qué era lo que ocurría cuando se le escaparon? Esto fue lo que ocurrió cuando Pedro se escapó, sí se escapó de la cárcel. Mataron a los soldados. A todos. En esta ocasión el celador se iba a matar porque dijo, me van a matar. De una vez me mato yo. Porque el soldado con su vida respondía por los presos. Y Pablo le dice, ¡Ey! No te hagas daño. No te hagas daño, aquí estamos todos. Hasta los otros que no eran, porque dice, aquí estamos todos. No sé si se refería a Pablo y a Silas o si había más. Porque Dios tenía un plan para ese hombre. Y dice que les compartió el mensaje del Evangelio. Le compartió Pablo y Silas, le compartieron el mensaje del Evangelio. Se los llevó a su casa, curó sus heridas, porque estaban todos latigados, los habían golpeado, los habían azotado. Les curó las heridas, les dio de cenar, les dio su arregladita y los llevó a la cárcel otra vez. Los volvió a llevar a la cárcel, o sea,
Se regresaron así voluntariamente. Si te fijas en lo natural, o sea, ponte a pensar, ahorita ya lo tenemos muy espiritualizado y lo tenemos ya muy dramático, pero ponte a pensar en lo natural. O sea, te llevan los judiciales y te ponen una calentadita y te pones a orar y Dios te libera y el judicial le comparte, se convierte, te lleva a su casa, te curas las heridas que te puso él mismo, te cura las heridas y luego te vuelve a llevar a los separos. O sea, está un poquito como difícil, pero ahí es donde vemos nosotros cómo Pablo era un colaborador de Dios, mi hermano. O sea, hacía lo que el Espíritu Santo le movía. Era obediente y por eso es que había tantas respuestas, por eso es que había la mano de Dios se movía ahí, porque estaban trabajando Pablo y el Padre y el Espíritu Santo, y estaban trabajando todos en aquel mural pintando, y le decía, Pablo, lánzate allá, pon una base negra, porque ahorita voy a hacer unas estrellitas, y llegaba el Padre. ¿Sabes? Cuando Daniel, ay, perdóname, hermano, te quería compartir de cosas bien importantes y ya me acabé mi tiempo. Me quedan 4 minutos y no he salido de lo primero. El viaje de Pablo está el segundo viaje, todos los viajes de Pablo son muy interesantes. Sí. Y hay mucho que rescatar. Pero voy a terminar con esta historia. Cuando Danielito tendría como 7 años, yo creo, quizás 7 años, hice un mueble que tenía la apariencia de ser como una chimenea o algo así. Y pusimos una piedra, una fachaleta en el fondo del mueble. Atrás del mueble era una fachaleta, una piedra de una fachaleta. Y Danielito me ayudó. Yo la cortaba con el grillo, cortaba la pieza y él la pegaba con silicón y la ponía. Y luego le daba yo una pieza para que marcara de qué tamaño quería la siguiente. Y se la daba y él le ponía silicón y la ponía y luego le marcaba con el lapicito donde quería que le cortara, yo le cortaba y él la ponía. Yo hacía la parte peligrosa y difícil, la que era imposible para él hacía la posible. Esa es la colaboración que hacemos con Dios. Yo hago lo posible, Dios hace lo imposible, pero tenemos que trabajar junto con Él. Yo soy el chalán, Él es el maestro. Él es el que me dice para dónde, yo le doy para allá. El que me dice qué hago, píntale ahí. Y lo difícil que yo no puedo pintar, Él es el que lo pinta. Y yo entiendo, mi hermano, que el proyecto de Dios es de Él. Y Él sabe qué es lo que Él quiere hacer. Mi trabajo es moverme junto con sus indicaciones. Te voy a dejar de tarea, fíjate bien, que estudien, mañana te voy a preguntar, pero esa es tarea, de verdad quiero que lo hagan. Pablo predica en Atenas. Dice que, versículo 18 del capítulo 17, también algunos filósofos epicúreos, ¿ves cómo he estudiado esta palabrita y no se me graba bien? Epicureos y estoicos comenzaron a discutir con él y unos decían de qué habla este charlatán, otros parece que es propagandista de dioses extranjeros. Ahí en Atenas, en Grecia, en la cuna de la filosofía. Ponte a estudiar quiénes eran estos epicúreos y estoicos. Está bien interesante. Y luego mañana te pregunto, a ver quién estudió, quiénes eran, qué creían, qué pensaban. ¿Sabes? La cuna de la filosofía fue Grecia, ahí donde estaba Pablo. Ahí donde estaba Pablo. Y Pablo se aventó un discurso, un sermón, la verdad muy, muy bueno. Y
no hubo un fruto muy grande, no se convirtieron 3,000 como con Pedro. Su audiencia, su auditorio era difícil, tenía un público muy difícil, muy pesado, muy pensante, porque sentían que estaban bien. No tenían necesidad, o al menos no sentían la necesidad, porque vivían muy estoicamente. Ahora sí, porque eran estoicos, vivían muy estoicamente. Y eso hacía que sintieran que estaban bien. Y no, ya al final de su predicación le dijeron, ahí luego, ahí luego los veo. Ya te oiremos hablar de esto en otra ocasión, un día que no estemos. Entonces Pablo los dejó, pero algunos los siguieron y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, que era uno de los miembros del Areópago, es decir, o sea, era uno de los pesados de ahí. Y también una mujer llamada Dámaris y otros más. O sea, sí hubo fruto. Pero y todas esas personas fueron muy importantes en la vida. Pues es que todos somos útiles en el reino de Dios. Todos tenemos un propósito y todos somos llamados para algo. Y así era la iglesia de Corinto. Por eso es que eso hablaremos en otra ocasión. Pero hay tanto que hablar, mi hermano. Es que los de Berea, que dice ahí que al cabo siempre te robo 2 minutos, ya nomás me queda uno que robarte. Estudiaron mucho. Los de Berea eran muy estudiosos. Dice, los de Berea, estos judíos que eran de mejores sentimientos, versículo 11 del capítulo 17, de mejores sentimientos que los de Tesalónica, de buena gana recibieron el mensaje y día tras día estudiaban las escrituras para ver si era cierto lo que se les decía. Yo quiero que tú seas como los de Berea, mi hermano, que estudies. Tú eres de buen corazón, pero quiero que estudies la Biblia. ¿Qué tal que te estoy cotorreando? ¿Qué tal que te estoy choreando? ¿Qué tal que te estoy diciendo cosas que no son? Por eso quiero que tú estudies y digas, a mí no me engañan, porque un pueblo que sabe de la palabra es un pueblo que no puede ser engañado. Una bendición, mi hermano. Te mando un abrazo. Gracias a Dios por todos los que se conectan. Y hablando de no ser engañado, la mamá de Timoteo era Eunice y la abuela era Loaida. La mamá, gracias. Corrección. Una corrección ahí. La mamá era Eunice, Loaida era la abuela. Tienes razón, esposa. Gracias por corregirme. Como buena bereana. Como buena bereana. Un abrazo, un saludo a todos. Nos vemos aquí el día de mañana en punto de las 8. Bendiciones.